Bienvenidos y bienvenidas. Somos Aves Chile y ahora estamos subiendo material audiovisual a nuestro nuevo canal de YouTube. Esperamos te suscribas, comentes y dejes tu corazón con los me gusta. Además, nos puedes ayudar compartiendo el canal. Así difundimos esta valiosa información entre más personas. Nos vemos en www.aveschile.cl y en todas nuestras redes. Charlas Aves Chile, Proyecto Mancu. Estamos acá ya en una nueva conversación en YouTube. Muchas gracias a todas y a todos los que se han ido conectando al chat, a la conversación. Recuerden que para conversar, para poder comentar en el chat en vivo, deben seguir al canal de YouTube. Eso es muy importante. Bueno, les cuento, hoy día estamos con un invitado que es Eduardo Pavés y la presentación inicial la va a dar Gonzalo González, que es el presidente de Aves Chile. Sea bienvenido, Gonzalo. Le dejo el micrófono abierto ahí para que usted ya se empiece a comunicar y empiece esta muy buena charla y ponencia sobre el proyecto Mancu. Buenas tardes, amigos de Aves Chile. Es un gusto enorme para mí poder dar la bienvenida a todos los presentes, a todos los que están presentes a través de nuestro canal de YouTube, a este ciclo de charlas que damos inicio al día de hoy y que, como ya saben, se va a prolongar durante todo el presente año hasta, bueno, que podamos por lo menos estar con ustedes. Todos los miércoles, todos los últimos miércoles de cada mes a las 19 horas, estaremos transmitiendo una charla nueva a través de este canal. En esta ocasión tenemos el privilegio de poder presentar a uno de nuestros socios fundadores que nos dará a conocer los últimos avances, las últimas actualizaciones del proyecto Mancu. Escucharemos la charla Proyecto Mancu, el vuelo continúa. Antes de pasar a la charla propiamente tal, quiero de todas maneras hacerles una invitación a los amigos ornitólogos que se interesen en las aves, en ayudar a la conservación, a la protección de las aves, a hacerse socio de nuestra organización, a hacerse socio de Aves Chile. La información para poder llegar a la membresía, acceder a la membresía, está en nuestra página web, donde aparecen los valores para cada tipo de socio y los beneficios que al hacerse socio pueden acceder. Y al mismo tiempo les invito también a revisar la página web donde está detalladamente expuestos lo que nosotros hacemos, los proyectos que están en curso, especialmente el proyecto Mancu y también todo lo que tiene que ver con nuestro centro de rehabilitación de aves rapaces. Y también, por supuesto, se darán cuenta que ahí de alguna forma pueden ayudar. Hay un sistema de donaciones, tanto para el proyecto Mancu como para el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, que los invito también a conocer y bueno, a aportar de alguna forma para estos proyectos que van evidentemente en beneficio de las aves de nuestro país y especialmente las aves rapaces y el cóndor andino. Bueno, sin dilatar más esta presentación, quiero dejar con ustedes, como les decía, a el conocido y excelente ornitólogo, excelente amigo Eduardo Pavés. Él es médico veterinario y doctor en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Es uno de los socios fundadores de Aves Chile por ahí, por la década de los 80, cuando dimos partida a esta institución que ya tiene una extensa historia. Él también es exdirector del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, también fue el creador del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces y también fue presidente de Aves Chile por un gran periodo, con una destacable labor. Actualmente se desempeña como director del proyecto Mancu y se autodefine como un pajarero y apasionada naturalista de toda la vida. Eduardo, muchas gracias por esta presentación que nos vas a dar y adelante.
Para mí es un gusto poder comenzar este ciclo de charlas de nuestra querida Unión de Ornitólogos de Chile con un tema, con un proyecto tan entrañable también como es el proyecto Manku por la conservación del cóndor andino. La idea es hacerles un breve resumen de la historia del proyecto, lo que consiste, sus objetivos y, como tú señalabas, las últimas actualizaciones de lo que hemos hecho en los últimos meses en relación a nuestro querido proyecto Manku. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si estamos ok. Este es un proyecto que tiene una historia relativamente larga en la Unión de Ornitólogos de Chile, NAVE Chile. Se conoció en un principio como proyecto Manku, es un proyecto cuyo origen está a principios de los años 90, proyecto Cóndor, mejor dicho, y en los últimos años se inyectó energía nueva, tanto personas como organizaciones en este programa de conservación del cóndor andino y lo llamamos ahora proyecto Manku. Manku, que es un nombre compuesto por dos palabras, manque, que es cóndor en mapudungún, y kuntur, que también es cóndor en quechua. Entonces ahora vamos a hacer un breve resumen del proyecto, pero antes es importante conocer al protagonista de esta historia, del proyecto, que es el cóndor. Y para tener un conocimiento acabado de su característica y de las características que nos permiten plantear programas de conservación adecuados para la especie, es importante rememorar un poquito la historia de esta especie, una historia que se remonta al Plioceno y Pleistoceno, es decir, estamos hablando de 5 millones de años hasta hace 10.000 años, cuando termina el Pleistoceno. Acá tenemos una lámina entrañable de la revista Mampato que hizo su fundador, Eduardo Armstrong, un tremendo ilustrador que lideró este proyecto editorial que acompañó a los niños de la década del 70 en sus primeras exploraciones de conocimiento en la naturaleza. En esta lámina podemos ver un paisaje magallánico, donde vemos caballos americanos al fondo, a la orilla de la laguna. Vemos milodones y grandes tigres dientes de sable del género Smilodon, específicamente el Smilodon populator, atacando a este milodón. Y aprovechando esta relación predador-presa de estos grandes mamíferos, había un gremio riquísimo, importante, de grandes buitres americanos, y particularmente en Sudamérica esta megafauna era tremendamente rica. Teníamos varias especies de cóndores y teníamos especies de una familia distinta, que es la familia de los teratórnidos, y todo esta megafauna se extingue hace 10.000 años cuando termina el Pleistoceno, se termina la última glaciación, cambia el clima, cambia la vegetación y estas cadenas tróficas se desmoronan y se produce la extinción de gran cantidad de megafauna, herbívoros, carnívoros, y también con la extinción de ellos desaparece este riquísimo gremio de megabuitres, de grandes buitres gigantes. Los teratórnidos desaparecieron todos y de los catártidos sobrevivieron 2 especies de grandes buitres. Tenemos la primera especie, que es el cóndor de California, a la izquierda de su pantalla, una especie que en los tiempos modernos su rango de distribución estuvo restringido exclusivamente a las costas oeste de Norteamérica, a la costa suroeste de Norteamérica, justamente a la zona de California, de ahí su nombre. Y la segunda especie que sobrevive hasta nuestros días es el cóndor andino, cuyo rango de distribución hasta el presente es mucho más amplio y se encuentra estrechamente asociado precisamente al cordón andino. Se asocia, por una parte, a las grandes masas, a las grandes poblaciones de guanacos que viven asociados a este cordón andino. El guanaco también es un sobreviviente de este periodo del Pleistoceno, ¿ya? Y por otra parte, se alimenta también de los ricos recursos marinos que se encuentran en el Pacífico Sur asociado a la corriente de Humboldt. Es decir, el área de distribución del cóndor desde hace 10.000 años a la fecha, es decir, en el Holoceno, se asocia básicamente a los recursos terrestres, es decir, estamos hablando del guanaco, y a los recursos marinos, estamos hablando básicamente de importantes poblaciones de ballenas, lobos marinos, aves guaneras,
que se sustentan por esta riquísima corriente fría de Humboldt. Actualmente, además de estas dos especies de megabuitres que tenemos en Norteamérica, el cóndor de California, y en Sudamérica, el cóndor andino, tenemos otras 5 especies de buitres de la familia de los catártidos. Tenemos el rey de los sopilotes, tenemos el jote de cabeza negra, tenemos el jote de cabeza colorada y tenemos los 2 jotes de cabeza amarilla, estos 3 especies de abajo del género Catartes, y el jote de cabeza negra es el Coragips. En nuestro país tenemos estas 3 especies, el cóndor andino, el jote de cabeza negra y el jote de cabeza colorada. Estas 3 especies de Catartes tienen la particularidad de tener excelente olfato. Es tal vez un caso único dentro de las aves rapaces y específicamente dentro de los buitres. Ellos detectan las carroñas, no solamente guiados del olfato. Aquí a la derecha tenemos el gran megabuitre. A ver, discúlpenme que me apareció una cosa media. Ahí salió, ya. Tenemos este megabuitre, el cóndor andino, 3 metros de envergadura, un poco más de 3 metros, 15 kilos de peso corporal en el caso de los machos, un tremendo, tremendo planeador. No me están pasando las... Ahí estamos. Bueno, en estas 4 láminas vamos a ver algunas características del cóndor que se vinculan precisamente con lo que yo les decía, que el cóndor es parte de esta megafauna sobreviviente del Pleistoceno. ¿Por qué? Porque es una especie muy grande, el más grande de las aves voladoras que existen, el más grande de las aves rapaces que existen. Ellos establecen parejas de por vida. Acá tenemos el macho característico, su cresta, su papada en el cuello. La hembra carece de la cresta, carece de la papada y tiene los ojos de color rojo. Es bastante de menor tamaño que el macho. El macho, como les decía, puede llegar a pesar 15 kilos. La hembra generalmente pesa 10 kilos en promedio. Este dimorfismo sexual también es único en el caso de las aves rapaces porque normalmente los buitres, los carroñeros, tienden a tener igual peso corporal machos y hembras. En el caso de las rapaces cazadoras, las hembras tienden a ser más grandes que los machos, y este es el único caso en que los machos son ostensiblemente más grandes que las hembras. Ponen un solo huevo cada 2 o 3 años, es decir, tienen una tasa reproductiva tremendamente baja, característica también de la megafauna. El cuidado parental es extremadamente largo. El pichón, luego de nacer, pasa 6 meses desarrollándose en el nido, y depende de sus padres aproximadamente 1 año después de que sale del nido. Los padres lo siguen alimentando, sigue habiendo un vínculo estrecho, un vínculo que se prolonga durante varios años. Y este vínculo y este cuidado parental, esta relación entre padres e hijos de largo aliento también es una característica típica de la megafauna. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía en donde vemos un macho adulto con un macho joven que probablemente existe la posibilidad, no tenemos certeza, pero existe la posibilidad que sean padre e hijo por esta relación íntima que se observa en la fotografía. Otra característica de los cóndores es la utilización de estas llamadas buitreras o condoreras, que son grandes acantilados, generalmente ubicados en términos estratégicos, tanto en su exposición al viento, en su exposición al sol, como en su ubicación respecto de otras condoreras, y estos son verdaderos hoteles que utilizan los cóndores cuando los sorprende el atardecer, cuando los sorprende el clima no adecuado para volar, una tormenta. Entonces ellos se congregan en gran número en estas llamadas buitreras y se pueden reconocer fácilmente por la gran cantidad de deposición de excrementos que se ven en estas buitreras. La ubicación de los cóndores en la buitrera no es azarosa, sino que tienden a ubicarse también en un orden que tiende a responder a características jerárquicas. Precisamente esta jerarquía se denota mucho en el momento de alimentarse. En la sociedad de los cóndores dominan los machos sobre las hembras y los individuos viejos sobre los jóvenes. Y esta jerarquía, como les decía, se aprecia claramente a la hora de alimentarse. En ese momento siempre tienen la preferencia los machos viejos, después las hembras viejas, los machos jóvenes y las hembras jóvenes. Son muy expresivos
en términos de estos rituales, de esta jerarquía, y esta se veía en la comida, pero también se puede apreciar en la relación de pareja, en la cual el macho está permanentemente manifestando una actitud de dominancia frente a la hembra, y esta dominancia la expresa con posturas corporales, en donde despliega todo su superficie alar, despliega toda su cabeza, su cuello, se pone de color amarillo, y de esta forma él manifiesta su estado de ánimo, la excitación y la dominancia. El hecho de que los cóndores tengan esta cabeza desnuda es una característica propia de los buitres que les permite introducir la cabeza dentro de las carroñas, y es una medida higiénica, pero además el hecho de tener la cabeza desprovista de pluma les permite de alguna manera también tener un juego en lo que es la termorregulación. Cuando hace frío, normalmente los cóndores tienen la cabeza retraída y de color gris, y cuando hace calor estiran el cuello, muestran el buche, el pecho, y todo se tiñe de color rojo, y eso es porque la capilaridad, la irrigación sanguínea se extiende en toda la zona de la cabeza, que se ve de color rojo, y así disipan calor. Entonces tenemos este cóndor andino que está operando básicamente en los ambientes terrestres, aprovechando esta relación ancestral entre el puma y el guanaco, y por otra parte tenemos este aprovechamiento de recursos marinos asociados a la corriente de Humboldt. Bueno, es famoso el cóndor en todas las culturas andinas desde tiempos ancestrales, una relación íntima entre la cultura andina y el cóndor andino, una relación que cambia, sin embargo, cuando llega el hombre europeo a América, a Sudamérica, y esta relación tiene dos aspectos bastante contrastantes, como nos está mostrando aquí este personaje condorito. Por una parte, lo tenemos representado en escudos, lo tenemos representado en monedas, desplegando una imagen de poder, de libertad, de orgullo de las naciones sudamericanas. De hecho, está presente en los escudos de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Chile. Pero por otra parte tenemos una relación bastante conflictiva con el cóndor, particularmente a nivel de los ganaderos, de la gente de las cordilleras, de los campos, que ven en el cóndor una amenaza a su ganado, y por lo tanto han organizado desde hace mucho tiempo de forma tradicional estas capturas de cóndores con estos grandes corrales en una lámina, en una imagen que está muy bien representada en el Atlas de Claudio Gay, donde se ponía un cerco, un animal muerto dentro, llegaban los cóndores, no podían salir y eran muertos a palos. Y aquí a la izquierda tenemos la visión que tiene el hombre del cóndor, de una verdadera águila gigante que está atacando a la gente. Entonces tenemos dos visiones absolutamente contrastantes de esta especie. Actualmente existen una serie de factores de amenaza operando sobre el cóndor andino. Como les decía al comienzo, este megabuitre, esta megafauna, es tremendamente susceptible a factores de origen humano que puedan estar aumentando artificialmente sus tasas de mortalidad. De forma natural, los cóndores tienen una tasa de mortalidad extremadamente baja, y cualquier factor que aumente esta tasa de mortalidad va a generar una tendencia a la declinación en la población. Y en el mundo actual, en el mundo moderno, tenemos que continúa la caza. Acá tenemos una radiografía de un cóndor con una serie de perdigones en la cabeza. Tenemos la presencia de líneas de transmisión eléctrica que muchas veces están mal emplazadas en zonas de montaña y se atraviesan incluso perpendicularmente muchas veces con corredores de vuelo de los cóndores. Tenemos la recurrencia cada vez mayor de cóndores a rellenos sanitarios en busca de fuentes de alimentación, y con la problemática que se genera por intoxicaciones y por contaminación por plásticos, por ingesta de plástico y otros elementos peligrosos. Y por último, tenemos una situación bastante compleja a nivel de muchos países sudamericanos, y de hecho hemos tenido eventos dramáticos en los últimos tiempos, tanto en Bolivia, en Argentina como en Chile, de envenenamiento masivo de cóndores. La gente del campo muchas veces, como una forma de defenderse de predadores como pumas, zorros, pero sobre todo de perros asilvestrados que atacan a su ganado,
envenenan carroñas y dado que el cóndor a la hora de alimentarse es un animal gregario, social, se pueden reunir en gran cantidad en torno a una carroña y por lo tanto una carroña envenenada puede ser un desastre ya que puede matar gran cantidad de cóndores. Y por último, tenemos una situación nueva, acá no sé por qué se me dio vuelta esta lámina, pero da lo mismo. Tenemos una situación relativamente nueva, reciente, que es la incursión de cóndores a las zonas urbanas. Y esto tiene relación, por una parte, con el aprovechamiento de algunos recursos de alimentación que los cóndores están aprovechando en la ciudad y específicamente en la periferia de la ciudad. Hace un tiempo atrás hubo un brote importante de mixomatosis, una enfermedad que mata, que es mortal en las poblaciones de conejos, y teníamos gran cantidad de colonias de conejos en la periferia de la ciudad con muchos animales muertos y los cóndores lo aprovechaban. También tenemos la situación de la aparición de riscos artificiales, que son estos edificios que se han construido especialmente en la zona oriente de la capital, en la zona nororiente, que constituyen verdaderos acantilados artificiales que son muy atractivos para los cóndores, ya que les facilita la llegada y el despegue. Entonces, hay una serie de elementos que hacen de que los cóndores estén incursionando en zonas urbanas. Es una problemática que no está resuelta, que hay que abordar adecuadamente y que en cualquier caso tiene que ir orientado a evitar de cualquier forma que la gente alimente a los cóndores en sus terrazas, en sus balcones. Y además tenemos una fotografía aquí de un puma en la ciudad de Santiago que de alguna manera refleja esta incursión que hemos tenido en el último tiempo de varias especies de la fauna silvestre, imágenes de ambientes salvajes que en realidad se están metiendo a la ciudad por varias razones, y una de ellas, tal vez una de las más importantes, es que la ciudad, en el contexto actual de la mega sequía que estamos viviendo en la zona central de Chile, la ciudad tiene un subsidio hídrico que es tremendamente atractivo para la fauna silvestre. Hay mucha vegetación, hay muchos prados, hay comida, ya sea como basura, ya sea como perros, como gatos, como conejos que están en jardines, en zonas periféricas. Entonces, hay muchos animales, especialmente en sus periodos de dispersión, en el caso de los pumas, por ejemplo, que tienden a incursionar en esta isla que constituye la ciudad, que, como les digo, tiene un subsidio hídrico que hoy día resulta muy atractivo para la fauna silvestre. Entonces, tenemos una población actual de cóndores que está distribuida de forma bastante heterogénea en el territorio nacional. Los dos núcleos más importantes están en la zona central, desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Ahí está aproximadamente el 20% de nuestra población de Chile, y el grueso de nuestra población, es decir, el 70% aproximadamente, se distribuye entre las regiones de Aysén y de Magallanes, es decir, en la Patagonia, y es una población que está compartida tanto en la vertiente chilena como en la vertiente argentina. Remontándonos en el tiempo, llegamos a finales de la década del 80, en donde con un grupo de amigos comenzamos a realizar una serie de actividades tendientes a la rehabilitación de aves rapaces. En un principio lo hacíamos en mi casa, en Las Condes, utilizando técnicas de cetrería, pero posteriormente, en el año 90 aproximadamente, nos trasladamos a la parcela de Jürgen Rothman, un tremendo ornitólogo, tremendo naturalista y sobre todo una tremenda persona, porque ha tenido durante todos estos años la paciencia de aguantar a estos pajareros y el centro ahí en su parcela. Y a partir del año 90 empezamos a desarrollar una serie de actividades de rehabilitación de aves rapaces en la parcela de Talagante. Aquí tenemos de las primeras amigos que participaron en esto. Ahí está el Peter Sarachev, está Charif Tala y algunas de las personas que actualmente están operando, además de Jürgen. Ahí tenemos a Mauricio del Valle, que es el actual director ejecutivo del Centro de Rehabilitación. En este contexto, en el año 1993, específicamente el mes de junio, recuerdo, que junto a Charif rescatamos el primer cóndor desde la zona del Río Blanco, en la cuenca de la Concagua, en la región de Valparaíso. En esta fotografía vemos esta condorita, una condorita que estaba fracturada porque chocó con una línea de transmisión eléctrica. Vemos a nuestro profesor de veterinaria, aquí estamos en la facultad, en la Universidad de Chile, Jorge Mendoza, un gran maestro, un gran profesor y sobre todo un entusiasta amante de la fauna silvestre que nos ayudaba en todos estos casos, y aquí estamos
justamente sacándole una radiografía a esta condorita. Esta condorita lamentablemente murió porque estaba en muy malas condiciones. Y al mes siguiente, en julio del año 1993, llega el segundo cóndor al centro de rehabilitación procedente de la región de O'Higgins, de la zona de la reserva Río Cipreses. Y a partir de ese momento empiezan a llegar cóndores y cóndores y más cóndores, y actualmente podríamos decir que hemos manejado casi 200 cóndores desde aquellos tiempos. Hemos liberado 86 cóndores, tanto nacido en cautiverio como de rehabilitación. Es decir, la historia de los cóndores en el contexto de este trabajo en el centro de rehabilitación ha sido bastante extensa. Los cóndores se rescatan de diferentes partes del país y generalmente vía Servicio Agrícola y Ganadero son trasladados a la clínica veterinaria del Zoológico Nacional. En el Zoológico Nacional, el magnífico equipo de médicos veterinarios del zoológico evalúa la condición de los cóndores que se reciben, se le hacen todos los tratamientos médicos necesarios, y una vez que son dados de alta del zoológico, son trasladados al centro de rehabilitación. En el centro de rehabilitación se disponen en grandes recintos en donde nosotros evaluamos su conducta, es decir, cuál es su condición psicológica. Los cóndores son animales inteligentes, sociales, y que tienen que tener una serie de estímulos en determinados momentos de la vida para desarrollar una conducta adecuada que les permita de alguna manera entenderse con otros cóndores y sobre todo que les genere el interés de asociarse adecuadamente con otros cóndores y no con el ser humano. Muchos de los cóndores, como vamos a ver más adelante, pueden estar improntados con el ser humano y son un problema. Entonces, en la medida que estos cóndores estén sanos, conductualmente, evaluamos posteriormente sus condiciones de vuelo, si es que están con suficiente musculatura, suficiente fuerza, si es que el vuelo es simétrico o no, en estas grandes jaulas túnel, y una vez que nosotros consideramos que estos cóndores están aptos para ser liberados, lo antes posible, a la brevedad posible, mientras menos tiempo pase un animal en cautiverio, es mejor, son conducidos a la montaña. Acá tenemos una fotografía en Farellones y se liberan estos cóndores que vienen de vida libre. Sin embargo, como les decía, hay algunos cóndores que vienen con problemas conductuales, con problemas físicos, y no es tan fácil su rehabilitación, su reinserción, y en algunos casos esta reinserción es imposible. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos a nuestro famoso Bartolo, que es un cóndor que fue robado de su nido cuando pequeño, que fue mantenido durante muchos años en una pequeña jaula como atractivo turístico en la ciudad de Los Andes, en Calle Larga. Un inspector del Servicio Agrícola y Ganadero lo decomisó, siendo adulto ya, lo llevó al centro con la idea de que se liberara, pero rápidamente nos dimos cuenta que la relación de este cóndor con otros cóndores no era adecuada, y sin embargo con el ser humano tenía mucha aveniencia, y en esta fotografía incluso se puede ver cómo Bartolo me corteja, se siente muy contento, pero eso en el fondo imposibilita absolutamente su reinserción al ambiente natural, ya que esta impronta con el ser humano es irreversible, e incluso hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja cóndores improntados, porque pueden ser muy amigables, pero también pueden ser bastante agresivos con el ser humano. Por lo tanto, es totalmente contraindicada su liberación. Por otra parte, tenemos algunos cóndores que recibimos que no son liberables porque vienen con lesiones físicas que le impiden su recuperación. Acá tenemos, por ejemplo, un macho y una hembra, ambos procedentes de la región de Magallanes. Los dos tienen sus alas rotas, entonces no se pueden reinsertar a su ambiente natural. ¿Qué hacemos con estos cóndores que no se pueden reinsertar? Aquí tenemos dos posibilidades. Una de ellas, y que ya lo hemos realizado, es enviar algunos de estos cóndores a programas de reproducción en cautiverio en otros países. De hecho, enviamos un cóndor a Bolivia, hemos enviado 6 cóndores a Colombia, es decir, 3 parejas a Colombia, y una de esas parejas ya se está reproduciendo en el Aviario Nacional de Colombia, lo cual es bien positivo y da esperanzas, porque estos cóndores reproducidos en cautiverio, la idea es que se liberen y permitan fortalecer poblaciones en países en los cuales están muy desmedradas, específicamente en Colombia, en donde la población está en serio peligro de extinción. Por otra parte, estos cóndores que no son liberables pueden estar sanos conductualmente,
sanos reproductivamente y nosotros establecemos parejas reproductivas que ponen sus huevitos en el centro de rehabilitación, y aquí tenemos también dos opciones. O ese huevo se incuba en incubadora y el pichón es criado a mano con títeres para evitar la impronta con el ser humano, y la otra opción es simplemente dejarlo con sus padres para que ellos mismos se encarguen de la incubación del huevo y de la crianza del pichón. Esta segunda opción es la ideal, ya que de alguna manera garantizamos un desarrollo adecuado psicológico, una socialización adecuada. Muchas veces la crianza con títeres puede tener algunos matices complejos, pero el ideal, como les digo, es tratar de que estos pichones sean criados directamente por sus padres, como tenemos aquí esta condorita siendo criada por su padre en el centro de rehabilitación. Una vez que estos cóndores nacidos en cautiverio están desarrollados, nosotros verificamos que no tengan una relación positiva con el ser humano y estén volando bien en estas grandes jaulas de forma simétrica, con su musculatura bien desarrollada, y que incluso nosotros muchas veces estos cóndores en el centro les hacemos lo que llamamos son ejercicios de rechazo, es decir, los asustamos a propósito para que recordarles de que el ser humano no es de fiar, y así cuando se liberen no tengan interés en acercarse al ser humano. Entonces, una vez que están en óptimas condiciones físicas y psíquicas, estos cóndores que no tienen experiencia de vuelo, ya sea nacidos en cautiverio o ya sea pichones que se reciben de vida libre, que tampoco tienen experiencia de vuelo o tienen mínima experiencia de vuelo, son trasladados a estas plataformas de liberación. En esta fotografía tenemos la plataforma de preliberación que está ubicada en el Cajón del Maipo, en la Reserva Elemental Licandes. Y aquí aprovecho de contarles de que la Fundación MERI es un socio estratégico y muy importante en el desarrollo del proyecto Manku. Y justamente aquí estamos en la Reserva Elemental Licandes que manejan ellos. Y aquí tenemos este jaulón en la zona central de Chile, un jaulón que va a mantener a estos cóndores sin experiencia de vuelo o con muy poca experiencia de vuelo durante 2 meses, que van a estar socializando entre ellos, van a estar conociendo el entorno y van a recibir visitas también de cóndores de vida libre. Esta situación es bien particular en la zona central. La zona central es un área que está pasando por un trance tremendamente complejo. La población de cóndores de la zona central está sometido a una serie de factores complejos. Estamos hablando de una zona que tiene una importante presión humana. Estamos hablando de una zona cuyos recursos de alimentación para los cóndores son básicamente derivados de ganadería extensiva, una ganadería que está tendiendo a desaparecer rápidamente de toda esta zona, y además es una zona que está sometida a la megasequía que mencionábamos delante, tremenda, y se están viendo cambios en el ecosistema dramáticos en términos de la vegetación, y es una zona que va a pasar por un trance muy complejo, y tenemos que entender cómo están operando los cóndores dentro de esta situación tremendamente dinámica, y para ello tenemos este primer centro de preliberación en la Reserva Elemental Licandes, en la zona central de Chile. Y esta es otra área de liberación que tenemos nosotros para pájaros que no tienen experiencia de vuelo, ubicado en el Parque Nacional Patagonia. Acá tenemos la jaula de preliberación. Todas estas jaulas tienen cercos eléctricos en el entorno para evitar el acercamiento de depredadores que puedan eventualmente intentar entrar a las jaulas. Tienen un recinto interior que nos permite a nosotros manejar a los cóndores, y son jaulas largas con percha a ambos extremos, una jaula tipo túnel que obliga a los cóndores a volar de un lado a otro haciendo ejercicio. Y aquí tenemos, por ejemplo, la casa rodante, donde está el cuidador, el guarda, que está observando a nuestros cóndores permanentemente durante los 2 meses que están en este recinto, y un paisaje hermosísimo del Parque Nacional Patagonia, un parque que le debemos a Douglas y a Christine Tompkins, quienes fundaron Tompkins Conservation, que hoy día es Rewilding Chile, y Rewilding Chile es un socio más también dentro de lo que es el proyecto Manku en su base en la Patagonia. Un ambiente absolutamente distinto del ambiente de la zona central, muchísimo más silvestre. Aquí las fuentes de alimentación en gran medida son fuentes naturales, derivados de guanacos que son muertos por pumas, e incluso
los cóndores incursionan regularmente en la zona de los canales en busca de fauna marina varada en las playas. Es decir, tenemos dos zonas de preliberación o dos plataformas de preliberación, una en el Cajón del Maipo, zona central de Chile, y otra en la Patagonia, en el Parque Nacional Patagonia. Aquí tenemos los 3 condoritos que liberamos en la última liberación en el Cajón del Maipo, en la reserva Licandes. Tenemos el macho 36, el macho 37 y el macho 38 en el recinto de la reserva Licandes. El macho 36 es un macho de 5 años, nacido en el centro de rehabilitación. El macho 37 es otro macho de 5 años también, nacido en vida libre, en la región de Valparaíso, que fue capturado con poca experiencia de vuelo, siendo todavía pichón. Y tenemos el C38, que también nació en el centro de rehabilitación. Este machito tiene 2 años y es hermano de C36. Son los 2 hijos de la misma pareja que tenemos en el centro de rehabilitación. En la plataforma de preliberación, en la reserva Alicante, están con este cóndor hembra adulto de bastantes años ya, que le hemos llamado cariñosamente la abuela. Y el objetivo de la abuela es que esta abuela es un pájaro manso, tranquilo y bastante glotón. Entonces, la presencia de la abuela en la plataforma tranquiliza a estos cóndores, que son bastante más nerviosos, que tienen siempre el ansias de volar. La abuela no puede volar, pero la presencia de la abuela tranquiliza a estos pichones y sobre todo los estimula a comer. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia de recinto a los cóndores, en este caso desde el centro de rehabilitación a la plataforma de preliberación, el estrés, el cambio de ambiente hace que puedan pasar durante varios días sin comer o comiendo muy poco. Pero la presencia de la abuela los tranquiliza, los estimula a comer y eso permite de que estos cóndores bajen muy poco de peso, el mínimo posible. Es muy importante que se liberen con un peso adecuado. Y la situación de que no estén comiendo es bastante negativa desde el punto de vista de que ellos bajan de peso y después cuando se liberan no tienen el peso suficiente. Cuando se liberan, ellos sí o sí van a pasar hambre, les va a costar encontrar alimento, entonces mientras mejor condición corporal tengan ellos al momento de la liberación, es mejor. Y la abuela en ese sentido contribuye de forma significativa. Acá tenemos 2 caniles, nuestro querido Jürgen, ¿ya? Y otros 2 condoritos que también fueron liberados en la última temporada de verano. Tenemos por una parte a Pumalín y por otra parte a Liquiñe. Pumalín, un pichón de un poco menos de 1 año que fue capturado precisamente en el Parque Nacional Pumalín. Después de una tormenta, lo encontraron sin poder volar, no se veían sus padres, entonces el personal de CONAF lo procedió a capturar y se envió a Santiago para su evaluación y para su eventual rehabilitación, si es que era posible. Y la hembra Liquiñe, también bastante chica, de menos de 1 año, procedente de la región de Los Ríos, de la zona de Liquiñe, y esta hembrita fue capturada, fue rehabilitada en el sur, fue liberada, sin embargo fue encontrada 1 mes después de su liberación en muy malas condiciones, muy flaca, es decir, no estaba siendo capaz de encontrar alimento por sí mismo. Nosotros la recibimos acá, la gente del Zoológico Nacional evaluó su condición física, no tenía en apariencia ningún problema, se trasladó al centro de rehabilitación, evaluamos su vuelo, habíamos visto un video de ella en la primera liberación y habíamos notado un pequeñito problema en el ala derecha. Sin embargo, los vuelos de prueba que hicimos en el centro de rehabilitación notaron de que no tenía un problema, así que corrimos el riesgo y probamos su reinserción a su ambiente natural. En este caso, tanto Pumalín como Liquiñe fueron trasladados a la Patagonia por el Servicio Agrícola y Ganadero. Aquí tenemos la imagen de Pumalín, Liquiñe detrás en el recinto de preliberación. Ahí tenemos el recinto de preliberación y la visita de cóndores de vida libre que se alimentan de algunas carroñas que dejamos cerca para que tengan interacción estos cóndores de vida libre con los cóndores que están en la plataforma de liberación. En paralelo a todo este trabajo que se realiza con los cóndores, el equipo realiza un trabajo intensivo de
educación ambiental, de concientización en las comunidades, especialmente en las comunidades que están en torno a las áreas de liberación. Aquí tenemos a la Dominique Durán, ella es la directora ejecutiva del proyecto Manku. Tenemos a la Gloria es de la Fundación Meri, más todo un equipo, incluye a la Francisca Izquierdo y otras personas más, que ellos han recorrido gran cantidad de colegios aprovechando esta instancia de la liberación para concientizar a los niños. Han recorrido gran cantidad de colegios en la zona del Cajón del Maipo, asociado a las liberaciones que hacemos en la zona central, en la región de la Araucanía también, y en la región de Aysén, en las comunidades de Cochrane y de Chile Chico. Acá vemos la guía del cóndor que publicó la Reserva Elemental Licande y que se le reparte a los niños, se hace juegos con ellos, en fin. Estas instancias de liberación son tremendamente importantes para que las aprovechemos en concientizar a las comunidades asociadas a estas liberaciones. Un poco antes de la liberación se hace la última revisión de los cóndores, se les saca sangre para ver que todos los parámetros fisiológicos estén dentro de los rangos adecuados. Instalamos sobre esta marca patagial, esta es una marca de plástico que se les pone en el ala. A los cóndores no se les pueden poner anillos en las patas porque ellos normalmente se defecan las patas de forma regular y los excrementos se podrían juntar en torno al anillo y generar problemas incluso de estrangulación de las patas. Entonces lo que se usa en el caso de los catártidos, de los buitres del Nuevo Mundo, son estas marcas alares, estas bandas alares, con un código que nos permite identificar al ave tanto posada como en vuelo, desde abajo y desde arriba. Y sobre esta marca alar le ponemos los transmisores. En un ala va instalado el transmisor satelital y en la otra ala va instalado el transmisor de radio que se usan de forma combinada. El transmisor satelital nos indica el sector donde está y después podemos ir al terreno, al sector que nos dijo la señal satelital, y con el radio hacemos triangulación y podemos detectar perfectamente la localización precisa de los cóndores después de su liberación. Todo el equipo aquí, en este caso en la Patagonia, participando en la instalación de los transmisores de los cóndores previo a su liberación. Las liberaciones son verdaderos eventos, son fiestas que nosotros aprovechamos porque son realmente hermosas, son momentos que conmueven. Como parte de estas liberaciones hay una participación importante de las culturas ancestrales, que ellos hacen sus ceremonias, la relación del cóndor y estas culturas ancestrales es tremendamente poderosa, tremendamente fuerte. Invitamos a autoridades, ministros, prensa, amigos del proyecto, público en general, y la liberación es un evento muy bonito y que se cubre también por diferentes medios de comunicación. Es una oportunidad para, a través de la imagen del cóndor, poder difundir en el sentido más amplio posible el mensaje de conservación de la naturaleza. Acá tenemos el momento de la liberación de los 3 machitos C36, C37 y C38 en la Reserva Elemental Licandes, en las proximidades de Lagunillas. Los liberamos el día 21 de diciembre del año pasado, es decir, el mismo día del solsticio de verano. Acá tenemos los 3 condoritos recién salidos de sus cajas. Tenemos a C36, nacido en el centro de rehabilitación, voló rápidamente, muy bien. C37, nacido en la quinta región, la zona de los Andes, nacido en vida libre, bastante más flojito, le costó bastante más salir. Y C38, hermano de C36, tendió a quedarse junto con C37. Ese momento fue de bastante nerviosismo porque estos 2 condoritos no se animaban a volar, a diferencia de C36. C37 muy inseguro en el vuelo, lo notamos bastante inseguro, y C38 se quedó acompañando a C37. Y aquí tenemos unas imágenes de los cóndores una vez liberados y una vez volando. Tenemos a C36 volando impecable, C38 que se fue sin transmisor de satélite, solamente con transmisor de radio, volando impecable también, lo vimos varios días después volando muy, muy, muy bien, y el momento de la liberación nos acompañaron, como suele ocurrir, otros cóndores de vida libre que se acercan a curiosear, a ver qué es lo que está pasando, y unas águilas también que se acercaron al sitio de la liberación.
Un poquito después, la Patagonia se replicó esta operación con Pumalín y con Liquiñe, gran expectación en el Parque Patagonia, mucha gente, amigos del proyecto, niños de la ciudad de Cochrane, en fin, gran cantidad de gente en la liberación de Pumalín y de Liquiñe, en el Parque Nacional Patagonia. Después de la liberación viene todo un proceso bastante arduo, que es el seguimiento de estos cóndores. Como yo les decía, nosotros detectamos cuál es el área donde están los cóndores una vez liberados gracias a los transmisores satelitales, y después tenemos que ir a terreno a verificar directamente y en lo posible a ver a estos cóndores, ver cómo están volando, cómo se están desplazando, si es que están con otros cóndores, y eso lo conseguimos localizándolos en el terreno con este transmisor de radio, y además tenemos que estarles proveyendo alimento en las zonas donde sabemos que están, gracias a las señales de radio y de satélite, proveyéndole alimentos, es decir, carroñas en lugares expuestos para facilitarles en primera instancia su reinserción a su ambiente natural. Los cóndores en un principio se mueven poco, y el hecho de que se muevan poco reduce las probabilidades de que encuentren alimento. Por eso que es importante en un principio estar dejándoles carroña cerca, y esta provisión de alimentos se va disminuyendo gradualmente hasta que ellos son capaces de encontrarlas por sí mismos, porque ya han aumentado sus rangos de movimiento y se mueven junto con otros cóndores de vida libre. Ahí tenemos a la Panchita, a la Francisca Izquierdo, llevando ahí la antena, y Eduardo, mi hijo, que nos está ayudando ahí con el transporte de esta carcasa para los cóndores. Y ocurrió de hecho en el Cajón del Maipo, que cuando fuimos a dejarle alimento a C36, C37 y C38, le dejamos un animal muerto ahí, tuvimos la visita de un cóndor que habíamos liberado 2 años antes, que en este caso se llama Maipo, este condorito, que nos visitó y que nos llenó de alegría y que de alguna manera nos confirmó el éxito tremendo que habíamos tenido con las liberaciones que habíamos estado realizando, ya que este condorito que liberamos siendo joven, de color café, lucía ahora su manto negro y blanco y se manejaba perfectamente con los cóndores de vida libre y se imponía en la carroña. En fin, fue una tremenda alegría y un estímulo para la gente que trabaja en el proyecto ver estos cóndores reinsertos ya en su ambiente natural. Y aquí tenemos la imagen satelital de los cóndores una vez liberados. C36, esta imagen nos muestra localizaciones de buena calidad, es decir, de máxima precisión de los últimos 90 días, es decir, desde el momento de liberación hasta hace unos pocos días atrás. C36, como les había dicho yo, es uno de los cóndores que voló mejor una vez que los liberamos. Acá tenemos la ciudad de Santiago, la ciudad de Rancagua, y ha tenido muy buenos desplazamientos. Aquí está el sitio de liberación, un importante núcleo de movimiento en el cajón del río Colorado, en la llegada al río Olivares. Ahí hay una zona muy importante de cóndores, muy cercano al famoso mirador de cóndores, y tenemos un rango de movimiento en el eje norte-sur, que en el caso de C36 llega a los 150 kilómetros recorriendo este condorito nacido en cautiverio, sin experiencia de vuelo. 3 meses después de su liberación está cubriendo toda esta superficie. Excelente, tremenda alegría con C36. C37, nacido en vida libre, recibido jovencito en el centro de rehabilitación, y acuérdense también que C37 era el condorito que salió de forma mucho más tímida, le costó volar, era mucho más inseguro, pero se ha desempeñado de forma bastante buena, no se mueve tanto como C36. Este ha tenido un rango de movimiento en el eje norte-sur de 50 kilómetros aproximadamente, concentrando sus movimientos tanto en la zona del río Yeso, en el Cajón del Maipo, cerca del sitio de liberación también, pero sobre todo en esta zona que se extiende entre el río Mapocho y el río Colorado en el Cajón del Maipo. Es la zona de Potrero Grande, al sur de Farellones, una zona ganadera que tiene bastantes animales durante el verano, y se nota que este condorito está concentrando sus movimientos en esta zona precisamente porque es una zona que le provee de buena alimentación. En Patagonia, ¿cuáles han sido los movimientos de nuestros condoritos? En este caso, en los últimos 45 días. Aquí tenemos los movimientos de Pumalín. Pumalín fue liberado aquí en el parque. Se movió poco al principio,
concentró sus movimientos ahí en el valle del río Chacabuco. Posteriormente se movió ahí a la junta del río Chacabuco con el río Báquer. Aquí hay una pequeña condorera que incluso aprovechó Pumalín para dormir, y después se desplazó gran distancia hasta Argentina y hoy día está en el lado argentino y se está moviendo bastante bien, y estamos bien contentos porque toda esta zona tiene acantilados con buitreras, con bastantes cóndores. Por lo tanto asumimos de que Pumalín está bien acompañado por otros cóndores que le van a estar orientando y guiando tanto en el conocimiento del territorio como en el encuentro de alimentos. Y finalmente tenemos a Liquiñe, nuestra condorita, que en segunda instancia fue liberada en la zona de aquí del Parque Patagonia también. Acá está la zona de liberación, y ella desde un principio se movió bastante más que Pumalín, primero hacia el este, hacia cerca de la frontera con Argentina, y después se desplazó hacia el oeste, cerca de la cordillera, de la zona de los hielos, y hoy día se concentran sus movimientos en la zona donde se junta el río Nef con el río Báquer, en el Salto Grande, ese que es bien famoso. En esa zona está concentrada los movimientos de Liquiñe, en un área en donde hay bastante presencia de ganado, y los rangos de movimiento de Liquiñe en el eje este-oeste han sido de aproximadamente 70 kilómetros. Entonces, en general, el desempeño de los cóndores, de los liberados en la zona central como los liberados en Patagonia, ha sido absolutamente satisfactorio. Nos tiene muy contentos. Hemos hecho un esfuerzo importante de seguimiento de estos pajaritos, tanto en la zona central como en la Patagonia, pero las cosas están marchando bastante bien. Los de la zona central ya van 3 meses desde su liberación, es decir, ya pasaron la barrera más crítica, que generalmente está a partir del mes después de liberación. Si es que no han logrado comer, uno nota rápidamente que se empiezan a debilitar, los movimientos se ralentizan, y eso no es muy bueno porque nos estaría indicando que no está siendo capaz de encontrar alimento. Si pasa el mes y los desplazamientos están iguales o mejores, significa que ha estado alimentándose bien, que todavía está fuerte. Y en este caso de los cóndores que liberamos en la Patagonia, ya van 45 días de su liberación y los movimientos son bastante buenos. Por lo tanto también somos bien optimistas, y además en esta zona, a diferencia de lo que ocurre en la zona central, en donde la alimentación es un problema en este momento, en la zona patagónica hay bastantes carroñas, bastante alimento, principalmente derivado de la predación del puma sobre el guanaco, y también derivado de la actividad ganadera en las estancias, principalmente ovejeras. ¿Y qué es lo que viene de aquí en adelante? Bueno, mucho trabajo, mucho que hacer, y justamente en esta fotografía vemos a los 3 candidatos para la próxima liberación a finales del año 2022. Tenemos a Lampa, una hembrita nacida en vida libre. Tenemos a Eclipse. Eclipse es un machito que nació hace un año en el centro de rehabilitación. Y tenemos a Vulturino. Vulturino es un cóndor que nació en vida libre en la zona cercana a Farellones, que fue sacado de su nido cuando pequeño, llegó al centro con claros indicios de estar improntado. Sin embargo, ha tenido una evolución bastante positiva y hoy día se relaciona bastante bien con otros cóndores, y la relación con el ser humano es muchísimo más distante. Por lo tanto, somos bastante optimistas respecto del futuro también de Vulturino. Y para el año próximo, fines del año 2023, aquí hay 2 candidatos más para liberación. ¿Sí? Tenemos a esta chiquilla que se llama Cuyen, que nació en diciembre del año pasado en el centro de rehabilitación. Ahora tiene entre 3 y 4 meses. ¿Sí? Y Bagual, que es un condorito que acabamos de recibir de la zona de Aysén, que tiene más o menos la misma edad que Cuyen, y son candidatos ambos para irse a finales del año 2023. Es decir, mucho trabajo por hacer, muchos cóndores por rehabilitar, mucho que aportar. Bueno, y aquí tenemos parte del equipo de Proyecto Manku y de todas las organizaciones e instituciones que interactúan bajo este gran paraguas, estas grandes alas del Proyecto Manku, grandes como las alas del cóndor. Tenemos ahí está la Francisca Cortés Solari, que representa la Fundación Meri, la Carolina Morgado, la directora ejecutiva de Rewilding Chile, la Dominique, Ingrid, en fin, de diferentes instituciones, la gente del centro de rehabilitación,
voluntarios del centro, un equipo de lujo que tenemos en el Centro de Rehabilitación de Rapaces. Hacen un tremendo trabajo. La gente del Zoológico Nacional, espléndidos también. La gente de Rewilding, el equipo de campo y personal del Servicio Agrícola y Ganadero y de la CONAF. Todo confluye en la conservación del cóndor andino en el proyecto Manku, en un vuelo que esperamos que continúe durante muchísimos años más. Y por último, solo recordarles que este trabajo intensivo, complejo, difícil, requiere de fondos importantes y por lo tanto hay la posibilidad de aportar a todo el que quiera de alguna manera ser partícipe de este proyecto con su valiosísimo aporte. Ustedes pueden ingresar a la página web de AVE Chile y pinchar la pestaña en donde se aceptan las donaciones y pinchar y poner en su aporte que es una donación para el proyecto Manku. También existe la posibilidad que pongan donación para el centro de rehabilitación. En fin, ahí ustedes verán, pero cualquier aporte es muy bienvenido porque, como les digo, estos proyectos son complejos y en gran medida se sostienen por el aporte de gente que son voluntarios, que están permanentemente subsidiando el desarrollo del proyecto. Entonces, eso es a grosso modo lo que yo les quería contar, un poco de la historia del proyecto, un poco del protagonista del proyecto, que es el cóndor andino, las características de esta especie y los últimos avances que hemos tenido en el proyecto Manku con las últimas 2 liberaciones, una en la zona central y otra en la Patagonia. La primera pregunta, tenemos 2 preguntas ahí en el chat que estuvo muy movido, que estuvimos haciendo varias preguntas, y es, ¿deben tener un peso ideal los cóndores para ser liberados? Correcto. Como les dije, en parte del desarrollo de la presentación es bien importante el peso en el momento de la liberación, porque cuando uno los traslada a estos pajaritos desde el centro de rehabilitación a la plataforma de liberación, tienden a comer menos por la novedad del ambiente, por el estrés del traslado, y eso va en desmedro de su condición física. Por eso que es importante, dentro de lo posible, como lo hacemos en la Reserva Licande, llevar un cóndor tranquilo, viejo, que les da confianza y que reduce justamente este estrés de los cóndores a liberar y los estimula a comer. El peso ideal de un cóndor hembra para liberación pueden ser 10 kilos, y entre 9 y 10 kilos, y de un macho el ideal serían unos 12 kilos. Rara vez tenemos esos pesos ideales, generalmente es un poco menos, pero esos son como los pesos ideales, y como les decía, es fundamental que se vayan en buena condición corporal porque pasan varios días sin comer una vez que los liberamos, ya sea por la novedad del ambiente, están desconcertados, están desorientados, vuelan poco al principio porque no son muy seguros para volar. Entonces, ese periodo que no comen, es importante que estén en buena condición para que lo pasen bien, digamos, y por eso justamente también que nosotros les proveemos alimento las primeras semanas luego de la liberación para facilitarles justamente el hecho de que encuentren alimento. Perfecto, mira, esa pregunta la hizo la señora Lucía Oyarzún, y ahora la Daneski y Sofía nos hacen, te voy a lanzar las 2 preguntas juntas. Una, ¿por cuánto tiempo se hace seguimiento de los cóndores una vez liberados? Y la otra pregunta es, ¿dónde va colocada la marca plástica? ¿Afecta en su muda? ¿Luego de cuánto tiempo la retiran o se quedan con su marca para siempre? Con esas 2 ya cerramos esto y de ahí le damos el pase a Gonzalo. Sí, el tiempo que nosotros seguimos a los cóndores es variable. A través del sistema de radio, es decir, yendo a la montaña a verificar en qué están, si están volando bien o no, eso generalmente dura un par de meses, no más que un par de meses. Ahora, si vemos que el satélite nos dice que está con problemas, podemos ir después, 5 o 6 meses después, a tratar de ubicarlos, pero el transmisor de radio tiene una batería de vida relativamente limitada, por lo tanto, después de 3 meses aproximadamente, esa batería ya no transmite, pero a través del transmisor satelital nosotros podemos hacer un seguimiento de mucho más largo plazo. Un buen transmisor satelital tiene una vida útil de 2 años y medio y hasta 3 años, y durante todo ese tiempo nosotros estamos recibiendo diariamente información de los patrones de vuelo de los cóndores. El transmisor satelital tiene un panel solar en su cubierta superior,
y por lo tanto la batería está siendo alimentada permanentemente gracias a este panel solar, y por eso es que tiene una larga vida que puede llegar, como le digo, hasta los 3 años aproximadamente. Y respecto de la marca va en lo que se denomina el patagio, que es una membrana que está en el ala. Es una técnica que desarrollaron en Estados Unidos con cóndores de California. Es la mejor marca que se encuentra hasta el momento. Con los cóndores no resulta poner arneses, que a veces se ponen en otras especies, que es una especie de chaleco, porque ellos tienden a sacárselo, y además porque los cóndores que nosotros liberamos son cóndores jóvenes, y los cóndores siguen desarrollando corpulencia y siguen desarrollándose físicamente durante varios años, hasta los 6 años, hasta los 7 años, siguen desarrollando cuerpo. Entonces, si nosotros le ponemos un chaleco con una determinada medida a un joven, rápidamente, en la medida que este condorito se desarrolla, le va a quedar chico y no va a funcionar bien. Y no le afecta para nada la muda, y esta marca con el tiempo tiende a caer sola. Se desgasta el material y tiende a caerse después de algunos años que está ahí puesta la marca. Oye, Eduardo, muchas gracias por las respuestas. Falco nos hace la última. Sí, con esta vamos con Gonzalo, que es: ¿está de acuerdo con el cierre del mirador de cóndores o fue una mala decisión de las autoridades? Ya, sí, ahí yo soy, bueno, el proyecto en realidad, porque yo hablo en el nombre del proyecto, una cosa que hemos conversado en el proyecto Manku. Somos disidentes dentro de la opinión generalizada que uno puede leer en las redes sociales, que propenden a favorecer este cierre del mirador de cóndores. Yo creo que es un gran error. Yo creo que la problemática del mirador de cóndores es una problemática que se prolonga desde hace bastante tiempo, y por lo mismo hace bastante tiempo que ya debería haberse desarrollado un plan de manejo para el mirador, un plan de manejo que oriente a la gente, que eventualmente limite el acceso en función de una capacidad de carga, que maneje el movimiento de gente arriba en el mirador por seguridad, básicamente a las personas, porque la presencia de personas allá arriba en realidad los cóndores no les afecta en nada. Pero por sobre todo, el mirador de cóndores es una situación bien especial y única, yo diría. Tenemos una ciudad de 7,5 millones de personas que están asfixiadas con una vía urbana, y tenemos aquí, a un paso de la ciudad, un mirador de cóndores con un paisaje magnífico, coronado precisamente por cóndores, y por lo mismo el mirador de cóndores es una instancia, un lugar único como para realizar actividades de educación y de concientización a la gente. Nosotros pudimos ver en las redes sociales una fotografía que generó mucho rechazo de parte de la comunidad, de una condorita con las alas abiertas y 30 personas muy cerca tratando de tomarle una fotografía. Si bien es cierto, esa es una situación que no es ideal para nada, por seguridad de la gente y porque efectivamente ahí hay una situación de molestia eventual a un cóndor, pero esa imagen hay que verla en un contexto histórico. Hace 40 años atrás, ese cóndor lo más probable es que lo hubieran matado. Ese cóndor estaría embalsamado en algún salón de algún club o algo parecido. Hace 40 años atrás, cuando se mataba un puma en la precordillera de Santiago, el cazador era cubierto por la prensa como un héroe. Y todo eso cambió rápidamente. Y esa imagen que vimos en las redes sociales, para mí por lo menos, refleja esperanza. Yo veo un grupo de personas, muchas personas, contentas, disfrutando un momento que ellos sienten como único y que tratan de captar en sus cámaras fotográficas, porque ellos ven un momento de felicidad y sienten un atractivo muy grande hacia el cóndor. Lo que falta ahí, obviamente, es manejar a esas personas, educar sus movimientos. Pero desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, cerrar ese lugar, la verdad es que no es lo ideal para nada. Se está perdiendo una oportunidad y, como digo, evidentemente que hay que hacer un plan de manejo, pero eso se hace bastante rápido y ya se debería haber hecho en realidad. Pues el mirador de cóndores es un área que es de bienes nacionales, es decir, es de todos los chilenos, y por lo tanto los chilenos deberíamos estar disfrutando de la naturaleza y de la visión maravillosa de los cóndores en el mirador de cóndores. Es una situación única y que se puede manejar súper bien. Así que esperemos que se reabra rápidamente bajo el paraguas de un buen plan de manejo, que solucione
problemas, pero como digo, es una tremenda oportunidad y es lamentable que esté cerrado. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la excelente charla. La verdad es que no podríamos haber encontrado una mejor forma de inaugurar este ciclo. La experiencia, el conocimiento de Eduardo realmente es abrumador y envidiable por el lado de los ornitólogos. Sabemos, Eduardo, que detrás de este trabajo, de esta charla, hay un trabajo enorme de muchos años. Yo recuerdo por ahí, por el año 2000 o antes, que empezó el tema de la reinserción de cóndores, de la liberación de cóndores, en aquellos tiempos en que me tocó estar en el Zoológico Nacional. Y bueno, para qué hablar de historia del centro de rehabilitación. Realmente felicitaciones, Eduardo, por todo ese trabajo. Yo sé que hay un montón de gente detrás, ha habido un montón de gente detrás, mucha gente que ha trabajado en este proyecto, pero sé que sin tu liderazgo no se habría conseguido. Así que mis felicitaciones de nuevo, mis agradecimientos a nombre de AVE Chile y a nombre de los cóndores y bueno, de todos los que están en este momento presenciando la charla. Gonzalo, sí, bueno, yo agradezco la oportunidad de poder divulgar este trabajo que estamos haciendo y quiero tomarme la libertad también de agradecer a FUM88, FUM88, que es el equipo que está sosteniendo tecnológicamente esta presentación. Así que les agradezco a ellos también toda la orientación que nos dieron para poder desarrollar esta presentación. Yo soy bastante primitivo, inepto exactamente en todo lo que es tecnología, así que tuvieron harta paciencia para explicarme 1 y 10 veces cómo lo hacíamos para la presentación. Así que les agradezco a ellos. FUM88, ellos se dedican a hacer páginas web y toda esta tecnología que la verdad es que es muy lejana a mis saberes. Muchas gracias a todas, a todos por esta gran conversación, por esta muy buena charla, porque todos estuvieron conectando ahí en el chat. Recuerden seguirnos en las redes sociales y además de eso, en www.aveschile.cl están todas las formas para que ustedes se hagan socios y cooperen en este tipo de iniciativas. Ahora los dejamos ya con el final con Gonzalo y con Eduardo, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima conversación. Hasta luego.